PK882. Imagina un planeta a 120 años luz de distancia, 8 veces más masivo que la Tierra, cubierto por un océano global de cientos de kilómetros de profundidad, y en su atmósfera, el telescopio espacial James Webb acaba de detectar una molécula que en nuestro planeta solo producen seres vivos. Esto no es ciencia ficción, es K218b, y lo que encontramos ahí podría cambiar para siempre nuestra respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a desglosar exactamente qué detectó el James Webb, por qué esta molécula es tan importante, qué significa realmente y por qué los científicos están siendo extremadamente cuidadosos antes de pronunciar la palabra que todos estamos pensando. Diciembre de 2024. La revista Astrophysical Journal Letters publica un estudio que hace temblar a la comunidad científica. Un equipo internacional liderado por la Universidad de Cambridge confirma la detección de dimetilsulfuro en la atmósfera de un exoplaneta llamado K218b. Ahora, si nunca escuchaste hablar de dimetilsulfuro, tranquilo, porque hasta hace unos meses casi nadie fuera de la bioquímica lo conocía. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. En la Tierra, el dimetilsulfuro, abreviado DMS, es producido exclusivamente por organismos vivos, específicamente por fitoplancton marino. Cada vez que ves el océano brillar con ese color verde azulado, ahí hay billones de microorganismos fotosintéticos. Y cuando esos organismos procesan azufre, liberan DMS a la atmósfera. Es una firma biológica, una molécula que, hasta donde sabemos, la vida es la única capaz de fabricar en cantidades detectables. Y el James Webb la encontró a 120 años luz de distancia. Pero retrocedamos un momento porque esta historia empieza mucho antes de diciembre de 2024. K218b fue descubierto en 2015 por el telescopio espacial Kepler. Es un exoplaneta que orbita una estrella enana roja en la constelación de Leo. Esa estrella, K218, es más pequeña y fría que el Sol, y el planeta está justo en la zona habitable, esa franja orbital donde las temperaturas permiten la existencia de agua líquida en superficie. Hasta ahí, interesante, pero no extraordinario. Se han descubierto miles de exoplanetas en zonas habitables. Lo que hace especial a K218b es su tamaño. Con 8.6 veces la masa de la Tierra, cae en una categoría que llamamos subneptuno. Demasiado grande para ser rocoso como la Tierra, demasiado pequeño para ser un gigante gaseoso como Neptuno. Durante años, los astrónomos debatieron qué diablos era realmente este tipo de planeta. ¿Un núcleo rocoso con atmósfera masiva de hidrógeno? ¿Una bola de hielo derretido? ¿Un mini Neptuno sin superficie sólida? Y entonces llegó una hipótesis fascinante, el mundo Haitian. Haitian viene de hydrogen, hidrógeno, y ocean, océano. La idea es simple pero alucinante. Imagina un planeta con un núcleo rocoso o de hielo de alta presión. Sobre ese núcleo, un océano global de agua líquida de cientos o miles de kilómetros de profundidad. Y sobre ese océano, una atmósfera densa, rica en hidrógeno. Este tipo de planeta no existe en nuestro sistema solar, pero las simulaciones muestran que podría ser estable, que podría retener agua líquida a pesar de la presión atmosférica brutal. Y aquí viene la parte crucial, que ese océano, protegido por la atmósfera, podría albergar vida. Vida muy diferente a la terrestre, claro. Organismos adaptados a presiones extremas, a una química dominada por hidrógeno en lugar de nitrógeno y oxígeno. Pero vida al fin. Y K218b encaja perfectamente en el perfil de un mundo Haitian. En 2023, el James Webb apuntó sus instrumentos hacia K218b. Usó la técnica de espectroscopía de tránsito. Cuando el planeta pasa frente a su estrella desde nuestra perspectiva, una fracción minúscula de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta antes de llegar a nosotros. Y esa luz lleva información. Cada molécula en la atmósfera absorbe luz en longitudes de onda específicas. El metano absorbe aquí. El dióxido de carbono absorbe allá. El vapor de agua deja su firma en otra parte del espectro.
El JWST, con su espejo de 6.5 metros y sus detectores infrarrojos de precisión absurda, puede leer esas firmas. Y en K2-18b detectó metano, detectó dióxido de carbono, detectó vapor de agua, todo consistente con un mundo Haitian. Pero había algo más. Una línea de absorción débil, casi en el límite de detectabilidad, en una región del espectro infrarrojo cercano que coincidía con dimetilsulfuro. El equipo científico fue extremadamente cauteloso. Una detección marginal puede ser ruido instrumental, puede ser contaminación de otra molécula, puede ser un artefacto del procesamiento de datos. Así que volvieron a observar. Más horas de exposición, más tránsitos, más datos. Y la señal seguía ahí. No solo eso, modelaron docenas de composiciones atmosféricas alternativas tratando de explicar esa línea sin DMS. Probaron con combinaciones exóticas de metano y otros sulfuros. Probaron con nubes de diferente composición. Probaron con gradientes de temperatura. Y la única forma de que el modelo encajara con los datos era incluyendo dimetilsulfuro. Así que en diciembre de 2024 publicaron. Ahora, antes de que empecemos a celebrar el descubrimiento de vida extraterrestre, necesitamos hablar de 3 cosas fundamentales. Primera, la señal es débil. Estamos hablando de partes por millón en la atmósfera de un planeta a 120 años luz. El nivel de confianza es alto, pero no absoluto. Necesitamos más observaciones. Necesitamos otros telescopios confirmando independientemente. La ciencia funciona así. Segunda, DMS en la Tierra es biológico, pero eso no significa que deba serlo en todas partes. En nuestro planeta, el azufre pasa por ciclos biogeoquímicos dominados por bacterias y fitoplancton. Pero K2-18b tiene una química atmosférica radicalmente diferente, alta presión de hidrógeno, posible actividad volcánica submarina intensa, procesos geoquímicos que no tenemos en la Tierra. ¿Podría existir una reacción abiótica, no biológica, que produzca DMS en esas condiciones? Honestamente, no lo sabemos. Los modelos geoquímicos actuales dicen que es muy difícil, pero no imposible. Tercera, incluso si confirmamos que el DMS es real y que no hay explicación abiótica convincente, eso no confirma vida inteligente, ni civilizaciones, ni nada parecido. Estaríamos hablando, en el mejor de los casos, de microorganismos, de vida simple, unicelular, probablemente similar a las bacterias o arqueas terrestres. Pero incluso eso sería la noticia científica más grande de la historia de la humanidad, porque por primera vez tendríamos evidencia sólida de que la vida no es exclusiva de la Tierra, que la biología no es un accidente cósmico único, que en algún lugar, bajo un océano alienígena iluminado por el resplandor tenue de una enana roja, algo está vivo, algo está metabolizando, algo está respondiendo a su entorno, algo está, en el sentido más fundamental, haciendo lo que hace la vida, mantener el orden interno contra el caos del universo. Pero seamos claros en el estado actual de la evidencia. Lo que tenemos es 1. Un exoplaneta en zona habitable con condiciones compatibles con un mundo Haitian. 2. Detección de metano, CO2 y vapor de agua consistente con ese modelo. 3. Una señal espectroscópica compatible con DMS, débil pero persistente a través de múltiples observaciones. Lo que no tenemos es confirmación independiente por otros instrumentos, explicación completa de posibles procesos abióticos, detección de otras biofirmas como oxígeno o fosfina que reforzarían la hipótesis biológica. La palabra clave aquí es biofirma potencial. Potencial, no confirmada. Y los científicos responsables del estudio están siendo extremadamente cuidadosos con su lenguaje. No dicen encontramos vida. Dicen detectamos una molécula que en la Tierra está asociada a vida y cuya producción abiótica en estas condiciones es difícil de explicar con modelos actuales, pero se requieren más datos. Eso no vende titulares sensacionalistas, pero es la verdad. Ahora, hablemos de por qué esta detección, aunque preliminar, es tan importante. Primero,
Es la primera vez que detectamos una molécula potencialmente biogénica en un exoplaneta. Hemos encontrado agua, metano, CO2 en docenas de mundos. Pero esas moléculas tienen origen geológico obvio. El DMS no. Segundo, K2-18b es relativamente cercano en términos astronómicos. 120 años luz es nada. Hay decenas de miles de estrellas más cerca. Eso significa que si un mundo Hycean con posible vida está tan cerca, probablemente haya muchos más. Tercero, el James Webb puede estudiar este planeta en detalle. No es un punto de luz perdido en el ruido. Podemos hacer espectroscopía de alta resolución. Podemos buscar otras moléculas. Podemos mapear la atmósfera en diferentes longitudes de onda. Y ya hay planes para hacerlo. En 2025 y 2026, el JWST dedicará más tiempo de observación a K2-18b. Buscarán oxígeno molecular, ozono, amoníaco, fosfina. Cualquier cosa que pueda robustecer o descartar la hipótesis biológica. Otros telescopios también entran en juego. El Telescopio Espacial Europeo, Ariel, cuyo lanzamiento está programado para 2029, está diseñado específicamente para caracterizar atmósferas de exoplanetas. K2-18b será uno de sus objetivos principales. Y los telescopios terrestres de nueva generación, como el Extremely Large Telescope en construcción en Chile, tendrán la resolución para detectar moléculas aún más complejas. Estamos en el comienzo de algo enorme. La astrobiología está dejando de ser especulativa para convertirse en observacional. Pero hay otra dimensión de esta historia que necesitamos abordar, la filosófica. Durante toda la historia humana, la pregunta ¿estamos solos? Fue retórica, poética, algo para debates de sobremesa y libros de ciencia ficción. Ahora, por primera vez, estamos en posición de responderla empíricamente, y la respuesta, cualquiera que sea, cambia nuestra posición en el universo. Si confirmamos vida en K2-18b, incluso microbiana, la ecuación de Drake deja de ser especulación y se convierte en dato. El término fracción de planetas donde la vida aparece ya no es un signo de interrogación. Tenemos dos puntos de datos, Tierra y K2-18b. Eso permite extrapolar. Y si la vida surgió independientemente 2 veces en un radio de 120 años luz, las implicaciones estadísticas son alucinantes. Significaría que la vida no es rara, que probablemente cada estrella con planetas en zona habitable tiene una probabilidad razonable de albergarla, que en nuestra galaxia, con 200.000 millones de estrellas, podría haber millones, decenas de millones, quizás cientos de millones de mundos con biología. Claro, casi toda esa vida sería simple, microbiana. Océanos alienígenas llenos de equivalentes a bacterias, tal vez algunos planetas con complejidad multicelular, vegetación, ecosistemas. La vida inteligente sería mucho más rara, la tecnología más rara aún. Las civilizaciones capaces de comunicarse a través del espacio interestelar, tal vez única o casi única en la galaxia en cualquier momento dado. Pero incluso encontrar microbios sería revolucionario, porque demostraría que el universo está vivo. Que la química orgánica, bajo las condiciones correctas, converge hacia la biología. Que no somos un milagro. Somos un resultado estadísticamente esperable de las leyes de la física y la química jugándose a escala cósmica. Y si por el contrario, después de años de observaciones, descartamos la hipótesis biológica en K2-18b y en otros candidatos similares, eso también es información crucial. Significaría que la vida es más difícil de lo que pensamos, que requiere condiciones aún más específicas, que tal vez la Tierra sí es especial. Ambas respuestas son profundas. Ambas nos obligan a repensar nuestro lugar en el cosmos. Pero volvamos a los datos concretos porque hay aspectos técnicos de K2-18b que necesitamos entender para evaluar si realmente podría albergar vida. Primero, la radiación. K2-18 es una enana roja de tipo espectral M. Estas estrellas son conocidas por sus erupciones violentas, llamaradas que emiten rayos X y ultravioleta en cantidades que freirían la superficie de cualquier planeta cercano. K2-18b está lo suficientemente lejos, en el borde exterior de la zona habitable, para que la radiación promedio sea tolerable, pero las erupciones siguen siendo un problema.
podrían erosionar la atmósfera con el tiempo, podrían destruir moléculas orgánicas en la superficie del océano. Sin embargo, aquí entra la ventaja del modelo Haysian. La atmósfera densa de hidrógeno actúa como escudo, y si la vida está en las profundidades del océano, debajo de cientos de metros de agua, la radiación superficial es irrelevante. Segundo, la temperatura. K2-18b recibe aproximadamente la misma cantidad de energía estelar que la Tierra recibe del Sol, pero su atmósfera es mucho más densa, lo que genera un efecto invernadero potente. Los modelos sugieren temperaturas superficiales del océano entre 0 y 40 grados Celsius, perfectamente compatible con agua líquida. En las profundidades, la temperatura subiría por presión. A 100 kilómetros de profundidad, podrías tener agua a 150 grados. Pero hay organismos extremófilos en la Tierra, cerca de fumarolas hidrotermales, que viven a esas temperaturas. Tercero, la química. La atmósfera rica en hidrógeno cambia todo. En la Tierra, la vida usa oxígeno, nitrógeno, carbono. En K2-18b, los organismos tendrían que ser anaeróbicos, no necesitar oxígeno. Tendrían que metabolizar hidrógeno, metano, sulfuros. Y adivina qué, ese tipo de vida existe en la Tierra. Se llaman metanógenos. Arqueas que viven en ambientes sin oxígeno, en el fondo del océano, en sedimentos, incluso en tu intestino. Producen metano como desecho metabólico. Algunos de estos organismos también procesan azufre, y cuando lo hacen, pueden liberar compuestos de azufre como dimetilsulfuro. Así que la bioquímica no es imposible. Es extremófila desde nuestra perspectiva, pero factible. Cuarto, el tiempo. K2-18 tiene entre 2.000 y 8.000 millones de años. Su planeta, probablemente similar. Eso es suficiente para que la vida aparezca y evolucione. En la Tierra, la vida surgió hace 3.800 millones de años, apenas unos cientos de millones de años después de que el bombardeo de asteroides cesara. Si la abiogénesis, el origen de la vida, es un proceso químico natural que ocurre dado suficiente tiempo y las condiciones correctas, entonces K2-18b ha tenido tiempo de sobra. Quinto, el origen del agua. ¿De dónde salió un océano de cientos de kilómetros de profundidad? Probablemente el planeta se formó más lejos de la estrella, en la región fría del disco protoplanetario, donde el hielo de agua era abundante. Luego migró hacia adentro, acercándose a la estrella, y el hielo se derritió. Esa migración pudo ser caótica. Pudo haber colisiones con otros planetesimales. Pudo haber entregado no solo agua, sino también compuestos orgánicos, aminoácidos, bases nitrogenadas, azúcares simples, los bloques de construcción de la vida. Todo esto pinta un escenario donde la vida no solo es posible, sino plausible. Pero necesitamos evidencia más sólida. También podemos buscar desequilibrio químico. La vida es un sistema que está constantemente lejos del equilibrio termodinámico. Produce y consume moléculas en proporciones que la química pura no generaría. En la Tierra, la combinación de oxígeno y metano en la atmósfera es un ejemplo clásico. Esas dos moléculas reaccionan entre sí. No deberían coexistir, pero la vida produce ambas continuamente, manteniéndolas en desequilibrio. En K2-18b, el desequilibrio podría ser diferente. Tal vez una abundancia de DMS y metano que no se explica por procesos geológicos. Tal vez la presencia simultánea de moléculas reducidas y oxidadas en proporciones raras. Y luego está la cuestión de la fosfina. Fosfina, pH 3, es otra molécula que en la Tierra está asociada a vida anaeróbica. En 2020, un equipo afirmó detectarla en Venus. Eso desató un debate enorme que aún continúa. Pero si encontráramos fosfina en K2-18b, junto con DMS, el caso se volvería mucho más fuerte. Dos biofirmas independientes son más difíciles de explicar con geología. El JWST buscará fosfina en las próximas observaciones. Ahora, hay una pregunta que probablemente te estás haciendo. Si K2-18b tiene vida, ¿podríamos alguna vez visitarlo? Con la tecnología actual, absolutamente no. 120 años luz son 1.140.000 millones de kilómetros. La nave más rápida que hemos construido, la Parker Solar Probe, viaja a 192 kilómetros por segundo en su máxima velocidad.
A esa velocidad, tardaríamos 1900 años en llegar. Incluso con propulsión futura hipotética, digamos un motor de fusión que alcance el 5% de la velocidad de la luz, serían 2400 años de viaje. Es ciencia ficción muy lejana, pero podríamos enviar sondas, pequeñas, rápidas. Proyecto Starshot, propuesto por Breakthrough Initiatives, plantea velas solares impulsadas por láseres terrestres que alcancen el 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, una sonda llegaría a K2-18b en 600 años. Nada práctico para una generación humana, pero factible en términos de continuidad civilizacional. Es pura especulación, claro, pero hace 30 años, detectar la composición atmosférica de un exoplaneta también era especulación. Y aquí estamos. La tecnología avanza. Las preguntas que hoy parecen inalcanzables, mañana tienen respuesta. Y mientras tanto, seguimos observando. Seguimos acumulando datos. Seguimos refinando modelos. Porque incluso si K2-18b no resulta ser la respuesta definitiva, nos está enseñando cómo buscar. ¿Qué moléculas importan? ¿Qué características atmosféricas son relevantes? ¿Qué tipos de planetas priorizar? Hay miles de exoplanetas catalogados, cientos en zonas habitables, docenas con el tamaño correcto para ser mundos Hycean. K2-18b es el primero que estudiamos en profundidad, pero no será el último. Tal vez encontremos vida en K2-18b, tal vez no. Tal vez la encontremos en TRAPPIST-1e, o en Próxima Centauri b, o en un mundo que aún no hemos descubierto, pero la encontraremos. O concluiremos con evidencia sólida que es extraordinariamente rara. Ambas respuestas valen la pena, porque la humanidad necesita saber. Es parte de lo que somos. Desde que miramos las estrellas por primera vez, nos preguntamos si estamos solos. Ahora, por fin, tenemos las herramientas para averiguarlo. Y eso es lo que hace que este momento sea tan especial. No estamos especulando. No estamos imaginando. Estamos midiendo, estamos observando, estamos aplicando el método científico a la pregunta más profunda que nos hemos hecho. K2-18b es un punto de luz en la constelación de Leo, 8 veces más masivo que la Tierra, cubierto por un océano que nunca hemos visto, con una atmósfera que apenas empezamos a entender, y en esa atmósfera, una molécula, pequeña, orgánica, sulfurada, que en nuestro mundo solo la vida produce, y que ahora, por primera vez, hemos detectado en otro. Eso no es prueba, aún no, pero es el comienzo de una era donde la búsqueda de vida deja de ser filosófica y se vuelve científica, donde hay alguien allá afuera, deja de ser retórica y se convierte en hipótesis testeable, donde cada nuevo telescopio, cada nueva observación, cada nuevo espectro nos acerca a saber. Y eso, sin importar la respuesta final, es extraordinario. Déjame en los comentarios. ¿Crees que K2-18b realmente alberga vida o encontraremos una explicación geológica que aún no hemos considerado?